Hola, soy Borja Monreal y vengo a hablaros de este libro. Escritor, viajero, analista de mercados, cooperante, pese a su juventud, la biografía de Borja Monreal da para varias vidas. Con El sueño eterno de Kianda ganó el premio Benito Pérez Armas de novela. En 2002 había recibido ya el premio Francisco Indurain por Angola, la intensidad del ser humano. Pues el libro es La memoria del amor de Aminata Forna, editado por Alfaguara, y os lo recomiendo por tres razones. La primera es porque su literatura es abrumadora. La segunda es porque escribe con un mensaje claro, tiene una implicación política, tiene una implicación cívica, ¿no?, de transmitir lo que pasó en Sierra Leona y cómo eso afectó a la vida de las personas en la posguerra, ¿no? Y lo tercero, porque es un libro que es capaz de jugar con el lector, ¿no? Consigue de alguna forma que bailes completamente la música que ella está tocando. Aminata Forna es una escritora de origen africano, pero que nació en Escocia, pero que vuelve a su país, que vuelve a sus raíces. Entonces tiene una combinación entre esas visiones de su recuerdo del África y su construcción de una narrativa africana en base al exilio, pero también tiene una visión un poco occidentalizada, ¿no? Porque en realidad tiene mucha influencia de la cultura británica. Entonces mezcla esos dos puntos y tiene también ese componente de búsqueda de su propia identidad. No quiero contar mucho del argumento porque el libro es muy enigmático, pero básicamente lo que cuenta es cómo un expatriado vinculado a la psicología llega al país y empieza a enfrentarse a los dilemas de la sociedad en posconflicto, ¿no? Y empieza a intentar descubrir qué es lo que está pasando con las personas y cómo ellos se enfrentan, ¿no?, digamos, a la reconstrucción de su pasado en la guerra. El principio de la novela es una parte mucho más tediosa, es duro de leer, es un poco más difícil, porque te estás transmitiendo una historia que es exactamente eso. Te está intentando contar que hay una rutina permanente y entonces juega contigo y la literatura se transforma en eso, ¿no? Y luego de repente pega un giro y se convierte en una escritura mucho más frenética, mucho más rápida de leer, que hace que desde la mitad hasta el final te dure un día. Te cambia todo lo que creías que iba a pasar y cambia toda la perspectiva que tienes sobre lo que has leído. Creo recordar incluso que cuando lo estaba leyendo estaba pensando, me estaba costando llegar a ese momento, ¿no? Y reinterpreté, a partir de una página, reinterpretas todo lo que has leído y le da un significado mucho más potente. No entendía la letra, solo la melodía, pero en sus notas graves escuché la pérdida que había sufrido aquel hombre. Y en las agudas comprendí además que era una canción sobre algo que nunca podría ser. Llevaba años sin llorar, pero lo hice, rodeado de desconocidos. En el momento en el que me lo leí estaba viviendo una situación muy similar. Yo vivía en Angola, en una situación post-conflicto, y veía el daño, ¿no? El daño no solo físico, sino sobre todo psicológico que había hecho en las personas todo el periodo de la guerra. En el momento en el que cojo este libro y empiezo a leer sobre una realidad muy similar en otro país, yo creo que consiguió conectar directamente con todo lo que yo estaba viviendo, con las conversaciones que tenía el día a día con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, ¿no? Resulta que cuando empiezas a profundizar un poquito ya, lo encuentras siempre, ¿no? Encuentras ese dolor, esa magua, ¿no?, que dejan las personas la guerra. Yo creo que es un libro que se lo debe leer todo el mundo, por muchos motivos. Te enseña a pensar de una determinada manera y a ver el mundo de una determinada manera. Te muestra una realidad de un país completamente diferente. Es capaz de hacerte que te apasiones por ese país y que lo vivas, ¿no?, casi desde dentro. Consigue meterte dentro de los personajes tanto desde la visión del local como del expatriado.